to the second letter. Ahora leeré de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el título del sermón es El yugo desigual. Ahora, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la separación de los falsos maestros y aquí la regulación también acerca del matrimonio de los creyentes, algunas personas se ponen un poco difíciles y no se sienten muy cómodas. Y ellos están influidos por la idea del mundo de que nadie está mal. Y esto es lo que fortalece el movimiento ecuménico. Nada está mal. Y una de las grandes ventajas de la predicación expositiva es que tienes que tratar con cada versículo, con cada tema que te encuentras. Y cuando vemos este pasaje con esta doctrina, cuando alguien puede encontrar que esto es no muy cómodo para estas personas, esta es la enseñanza de Dios y lo tiene que entender. Así que esta es la enseñanza de Dios. Y mi primer punto sobre el yugo desigual es la iglesia que se volvió fría. Y esa es la iglesia de Corintios. Pero para el momento en el que Pablo escribe esto, debió haber sido bastante serio. Vamos a leer desde el capítulo 11, cuando el apóstol dice, oh Corintios, y esa debió haber sido para ese entonces una forma muy cálida de referirse a ellos. Fue como palabras dulces para ellos. Oh Corintios. Para nosotros suena un poco frío porque el lenguaje ha cambiado, pero aquí se muestra un gran afecto, un afecto del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. A pesar de que los corintios se habían vuelto muy fríos y bastante duros con Pablo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Y aquí el apóstol dice, yo estoy hablando de aquí muy abiertamente, como si le hablara a alguien de la familia o a alguien que fuera tu amigo cercano, una persona a la cual le hablarías sin inhibiciones y le hablarías de Cristo y hubiera una familiaridad entre ustedes. Nuestro corazón se ha ensanchado y es bastante obvio que nuestros afectos se han crecido con respecto a ustedes. Así que nuestro amor ha crecido. Y después dice en el versículo 12, no estáis estrechos en vosotros. Y eso quiere decir que su amor no ha sido estrechado entre ustedes, pero sí sois estrechos, sigue después, en vuestro propio corazón con respecto a nosotros. Y para nuestro lenguaje contemporáneo es que nosotros no estamos fríos con respecto a ustedes, pero ustedes sí que han sido fríos con respecto a nosotros y han sido restrictivos con respecto a lo que nosotros tenemos que decirles. Antes ustedes estaban muy complacidos de lo que nosotros teníamos que decirles a ustedes y después el apóstol dice en el versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, como como para combatir este déficit de amor, dice después, ensanchaos también vosotros, reflexionen en lo que nosotros traemos para ustedes y en la bendición del Señor. Y esto que hablamos sobre la salvación, y tienen que reflexionar
sobre lo que nosotros con grandes dificultades les hemos traído a ustedes, Corintios, a pesar de la persecución y de la resistencia. Y nosotros hemos tomado una posición clara con respecto al Evangelio. Así que aquí los está llamando a que se fortalezcan, a que ensanchen su amor. Después en el versículo 7, en el versículo 7, en realidad el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pero aún así, el apóstol aquí les está dando una llamada de atención para que su afecto y su amor no esté enfriándose. Así que, ¿qué causó este enfriamiento y este creciente desprecio por las palabras del apóstol? Y la respuesta aquí es los judaizantes. Este es el nombre que se le da a este grupo de falsos maestros que penetró, se infiltró en las iglesias, los nuevos creyentes, las iglesias que recién se habían formado de las misiones de Pablo y pervirtió las visiones de las iglesias. Porque estos judaizantes les decían a los gentiles, ustedes no pueden tener con Dios a menos de que adopten las ceremonias de la ley judía, lo cual ya está, ya no opera. Pero no, estos judaizantes decían, no, ustedes tienen que hacer todavía esto, todas estas regulaciones y leyes tienen que seguirlas. Y los corintios, muchos de ellos, estaban impresionados por esto e incluso fueron llevados a este corriente de pensamiento. Estos judaizantes eran muy buenos en lo que hacían, eran muy elocuentes y ellos hablaban historias maravillosas y las personas disfrutaban mucho escuchar estas palabras. Y este era un gran entretenimiento para escuchar en ese tiempo, escuchar a personas que tuvieran historias o un discursos que decir. Y estas personas estaban fascinadas por estos falsos maestros. Y estos maestros tenían falsas credenciales y decían, oh, venimos de Jerusalén, la casa de la verdadera religión. Y empezaron a denigrar al apóstol Pablo. Y las personas de aquel tiempo creyeron a los judaizantes y estaban dudando de Pablo y de los apóstoles que traían la verdadera enseñanza. Los judaizantes no eran verdaderos conversos, ellos eran infiltrados. Pero esta es la causa de esta falla en la iglesia de Corintios. Así que él aquí les dice que su amor, su amor crezca con respecto al apóstol. Así que el versículo 14 es la aplicación relevante de que nos dice aquí el apóstol. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está justo en el contexto. Antes estaban muy fríos con respecto a Pablo, se han recuperado porque les escribe aquí el apóstol Pablo una carta, pero aquí les dice firmemente que esto tiene que ser reparado, no uniéndose en yugo desigual con los incrédulos. Esta es la primera aplicación. Después hablaremos del matrimonio. La primera aplicación es para los corintios, para que ellos no deberían dar hospitalidad, no deberían ser amables o no deberían ser aceptar las enseñanzas de los incrédulos, porque sería en detrimento del Evangelio.
La única manera de tener la salvación es por la fe, no por las ceremonias, ni las regulaciones, solamente por Cristo. Así que aquí Pablo los llama a que recapaciten y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El yugo desigual, primero que nada, aplica para las iglesias, para estar en conjunto con otras iglesias que no creen la Biblia, que no creen en la sangre redentora de Cristo ni en el nuevo nacimiento, para aquellas iglesias que se unen en servicios cristianos, supuestamente con personas que creen otras cosas. Esa es la primera aplicación. Así que la primera aplicación es para las iglesias. Nunca te unas a una iglesia donde se enseña la incredulidad, donde se enseña esta falsa doctrina. No te unas a una iglesia que, que enseña la verdad, pero se une con otras iglesias que hacen cosas que están en contra de la verdad. Así que ahí hay una mezcla. No os unáis en yugo desigual. Esto es una referencia al Antiguo Testamento, que dicen que no, en Deuteronomio dice que no habría que arar la tierra con un toro y con un asno, que es un yugo desigual. Eso era para enseñarles una lección. Esta es completamente en contra de la naturaleza, en contra de los principios bíblicos. No te puedes unir con incrédulos. Y aplica también a los cristianos en individuos. Y también aplica en cuando nos acercamos al matrimonio. No hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Esto no puede ser así. Y aquí se dan las razones. Ahora, en 1 Corintios y en el capítulo 7, el apóstol Pablo trata con el problema que puede surgir. Y puede ser que los creyentes están casados con alguien que no es creyente, y aquí el apóstol se responde a la pregunta de, ¿y si esto ocurre, deberían separarse el creyente del no creyente? Y el apóstol dice no. Pero la tarea del creyente ahora, y Dios ayudará en esto, si él se ha convertido, esta persona mientras está en matrimonio, tendrá que confiar en el Señor para que le ayude. Y esto es lo que el apóstol dice en 1 Corintios 7, pero no hablaré de eso ahora. No solamente lo tenía que mencionar en el contexto, pero cuando se habla de la preparación hacia el matrimonio, esta es la regla. Un creyente no puede casarse con un no creyente. Es como juntar dos animales distintos en el arado. Y esto no es lo natural, no es bueno. Y seguimos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿Qué tipo de alegría? ¿Qué tipo de comunión tiene la justicia con la injusticia? La palabra aquí que se traduce como injusticia es aquel que no tiene ley. No puedes estar junto con alguien para quien su prioridad es estar en santidad, y esta persona no puede estar en conjunto con alguien para quien estos principios no son prioridad, para quien la ley del Señor no es prioridad. ¿Qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con aquello que no tiene ley? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, dice el apóstol? Comunión. Esta palabra es compartir muy cercanamente lo que tú posees. Nosotros tenemos, la comunión significa aquí lo que tenemos en común.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puedes mezclar la luz y las tinieblas. Si tú mezclas luz y tinieblas, entonces tienes solamente una luz muy débil. Y es, dicen algunas personas, pero por supuesto puedes mezclarlas. Puedes hacer algunas cosas con la luz artificial o con la luz del sol y ponerla en una, reproducirla y ponerla en un tipo de cuarto donde haya oscuridad. Y bueno, la luz sería más débil, pero lo que sucede ahí es que la luz está disminuida. Tú quizá puedes hacer muchas cosas, actividades con la luz artificial o en la noche, pero lo cierto es que la oscuridad y la luz no se puede mezclar con la luz. Esto se puede relacionar con la verdad y la mentira. Solamente puedes meter un poco de falsedad y entonces eh, la, la brillantez de la verdad se arruina. Esto ocurre en las iglesias, cuando algunas personas están allí sosteniendo la verdad y otras personas la arruinan porque creen en cosas que no son bíblicas y entonces la luz en esta iglesia se reduce, se ve disminuida. No se puede mezclar, pierde su calidad y pierde su efectividad. Y si tu iglesia cree en el Evangelio y se une en una denominación como la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana o la Convención Bautista, donde están en contra de la verdad y se ríen de las doctrinas de la Biblia y creen totalmente lo contrario, bueno, entonces tienes una luz disminuida. Y allí tienes, ahí tu iglesia pequeña, que puede estar hablando de la verdad, pero tienes ahí una incapacidad muy importante. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Este es el argumento que aquí el apóstol Pablo está intentando elaborar. ¿Qué comunión? ¿Qué se tiene en común? ¿Qué se puede compartir de la luz y las tinieblas? Porque lo uno arruina lo otro. La luz arruina las tinieblas bueno, lo mismo ocurre con el Evangelio. El Evangelio arruina las tinieblas y las tinieblas arruinan el trabajo de la iglesia. Y no deberías no deberías entrar en matrimonio con un incrédulo. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y esto nos lleva a otro punto. Esto es acerca de oponerse. Nosotros hemos visto aquí justicia e injusticia, luz a tinieblas, y ahora vemos a Cristo y Belial. Belial aquí significa Satanás, el diablo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Bueno, él está diciendo, aquí hay otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Si intentas mezclar la verdad de Dios con la oscuridad, tú ahora tendrás como general, como tu rey, a Cristo para que Él comparta con Belial, quien es el príncipe de las tinieblas. Eso no puede ser. Eso es imposible. Tu general no tiene nada que ver con ese otro general del grupo al que perteneces. Porque tu rey es el Señor de Señor y el Rey de Reyes. Y no tiene nada que ver con ese otro general que es el príncipe de las tinieblas. Y ahora, si tú estás cerca de una denominación que está cerca de los incrédulos y estás esperando que
Cristo esté cerca de estas enseñanzas que están fuera de la verdad, lejos de la verdad. El movimiento ecuménico, en el que dice que todas las iglesias tienen que estar juntas, no importa lo que crean, es tan absurdo y tan anti Dios y anti doctrinas bíblicas que esto queda evidente aquí. ¿Qué concordia? En el griego, concordia significa armonía. ¿Puede haber armonía? ¿Puede ser que Cristo y el diablo canten o en un dúo juntos? La sola idea es monstruosa. También se puede hablar aquí de un acuerdo. ¿Se sentarán en el mismo comité? Por supuesto que no. Si ¿qué es lo que hace tu iglesia cristiana que cree en la verdad, en esta denominación que está creyendo cosas que no son bíblicas? Es una abominación. Esto es lo que vemos aquí, que es la doctrina de la separación bíblica. Y aquí vemos a dos generales. Uno es el general o la cabeza de la verdad, de la luz, y el otro es el general o la cabeza de la oscuridad. Y lo mismo aplica para la adoración cristiana. Cuando las iglesias adoptan la música y los dramas, el teatro, y se rebelan en contra de Dios. ¿Cómo podemos mezclar estas cosas? Una viene de Satanás, del príncipe de las tinieblas, que empezó con los 60, con un movimiento masivo, con este ritmo y con palabras sensuales, con eh, una moral que está torcida, que en realidad es antimoral. Y entonces lo adaptan las iglesias y lo hace doctrinalmente aceptable con las letras. Pero no se puede hacer eso, porque viene de ese reino. No se pueden mezclar las dos. Viene del otro general, de otra cabeza. Y seguiremos con la segunda parte del versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Aquí nuestra traducción está un poco en la versión antigua, que quiere decir la porción. ¿Qué porción tiene el creyente con el incrédulo? Un término moderno podría ser las ganancias o una porción que se puede compartir, como el sueldo, un sueldo, una recompensa. Esa recompensa se puede compartir, la recompensa de los creyentes. Nuestra recompensa es vida eterna y gloria. Belial, el diablo, su recompensa, bueno, ellos estarán en castigo eterno y perdidos y muertos. Las recompensas, la porción es totalmente distinta. No podemos compartirlo. Uno está anclado en el cielo y el otro está anclado en lo de aquí y el ahora. El mundo, los mundanos, están acumulando posesiones ahora, a satisfacción ahora, sensaciones que quieren experimentar ahora. No, el cristiano está mirando hacia el futuro y se está esforzando en la santidad, mirando hacia el futuro. ¿Recuerdas qué es lo que Cristo dijo acerca de los fariseos? Él observó a los fariseos y estaban rodeando la ciudad de Jerusalén. Y ellos estaban allí, los rabinos, los judíos, estaban vestidos en grandes ropas, y todas estas ropas y con grandes colores,
Y las personas los veían a ellos con maravilla. Y cuando estaban en el templo, cuando estaban dando las ofrendas o los sacrificios, lo hacían de manera ostentosa. Y las personas en aquella época, de manera insensata, podrían haber pensado, oh, estas personas que son religiosas y que tienen estos vestidos tan lujosos, debe hablar de cosas muy ostentosas en este mundo. Y acerca de ello, Jesucristo dice, ellos van a tener su recompensa. Ellos tienen allí la adoración, la fascinación de las personas, la admiración de ellos. Y eso es todo lo que tendrán. No tendrán una recompensa en la vida que viene. No tendrán una recompensa en la vida eterna. Ellos tendrán la recompensa que quieren. Esa admiración momentaria de aquí y ahora. Esa canción, esas canciones cristianas, según ya así llamadas, que algunas iglesias en esta mañana, bueno, podrían ser si se pueden reunir, que es rock suave, que es tomado prestado del mundo. Las letras han sido hechas razonables y medio aceptables en términos cristianos, pero esa canción está escrita, pero es escrita por un hombre que es como los fariseos. Se comporta como una estrella de rock. Va a los conciertos y van a los lugares con los conciertos y la gente los adora, los admira. Casi puedes escuchar las palabras de Cristo. Han tenido su recompensa. Se comportan como el mundo y piden el aplauso y saltan ante él y no hay que ser engañados por esto. ¿Qué recompensa nosotros tenemos en común con el mundo? Nosotros no estamos buscando el aplauso de este mundo. Nosotros no estamos buscando posesiones de este mundo, sino los celestiales. Y por eso aquí lo menciona Pablo. Cuando él dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí son recompensas totalmente distintas, diferentes características, tenemos diferentes generales. Lo mismo con el matrimonio. ¿Por qué alguien quien está buscando esta recompensa celestial estaría amarrándose en matrimonio con alguien más y que esta persona está buscando cosas terrenales? No se pueden mezclar. Y el versículo 16, nuestro tiempo está a punto de acabarse, pero dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y este es el argumento crucial. Los romanos estarían a punto de invadir Jerusalén y sería destruida para siempre. Es como el Antiguo Testamento, el orden del Antiguo Testamento para Jerusalén terminaría. Pero allí habría una cosa, incluso si solamente hubiera una cosa, que los judíos eran muy celosos. Y esta cosa era, no tendrás ídolos en el templo. En el templo de Jerusalén. Y 20 años antes de que el apóstol Pablo escribiera esta carta, el emperador romano ordenó que su estatua fuera puesta en el templo de Jerusalén. Y fue la más grande lamentación que el pueblo judío soportó. No puedes tener un ídolo, ellos decían, un dios falso en el templo. Y el apóstol Pablo usa esta ilustración como un argumento. ¿Qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Por supuesto, ningún acuerdo. Esto es blasfemia.
¿Qué acuerdo hay? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. La iglesia de Corinto es ahora el templo de Dios. El templo del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén es el antiguo del Antiguo Testamento. Y aquí dice el apóstol Pablo, cada individuo es un templo de Dios. Y se usa de estas dos maneras. Tú y yo somos el templo de Dios, juntos en la iglesia, así como individualmente, colectivamente también. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Tendremos al Santo de Santos, que es residente entre nosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo puedes compartir y traer a un ídolo en medio de nosotros? Y las iglesias que se mezclan con los falsos maestros, o en noviazgo para después entrar al matrimonio, y se permite un ídolo entre ustedes. Bueno, debemos concluir el versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí él está citando del Antiguo Testamento. Le está citando Isaías 52. Y también cita un poco de Éxodo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Notaste aquí la condición tan fuerte, este elemento? Si de verdad queremos la bendición de Dios completamente, debemos ser apartados. Nosotros debemos apartarnos de las cosas que Dios odia, aparte de las falsas doctrinas, de la falsa enseñanza, mantenernos puros, aparte de la cultura del rock y de la cultura del pop que fue planeada por Satanás. Esta es la separación bíblica. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Isaías 52 dice, sepárense. No hay que tocar las cosas que están inmundas. Tú eres la persona que lleva las bendiciones de Dios. Pero me temo que nuestro tiempo se ha acabado. Nosotros se lo debemos a Cristo y por eso debemos obedecerlo. Le debemos nuestra obediencia. Debemos mantener nuestro templo puro y limpio. Se lo debemos a Él para poder preservar la verdad. Que Dios nos ayude a todos nosotros a guardar su palabra.